Amados hermanos, en esta tarde vamos a continuar en Colosenses. El domingo anterior estuvimos viendo allí en el capítulo 1 y el tema fue sobre la comunión. Hoy vamos a estar en esta misma epístola del apóstol Pablo, donde aquí Pablo pues continúa compartiendo este mensaje acerca de lo que debe vivir el nuevo cristiano, el nuevo hijo de Dios o aquellos que están en Cristo. La carta a los Colosenses está centrada en el mensaje sobre la suficiencia de Jesucristo. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. En Él podemos obtener todas las cosas, en Él obtenemos todas las cosas. Enfatiza la plena deidad de Cristo y su obra redentora. Ya Él es Dios, Él es divino, Él es el Creador y Él es el que nos ha redimido para su gloria, para su alabanza. El propósito es seguir o guiar a los cristianos a vivir una vida centrada en Cristo. Ese es el propósito. Guiar a los cristianos a que vivan una vida centrada en aquel que es suficiente, en aquel que es todopoderoso, en aquel que es el creador, en aquel que es sustentador de todas las cosas, en aquel que nos ha redimido por su gracia y nos ha redimido con un gran precio. La vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios debe estar centrada en Él, en Cristo, constantemente y, por supuesto, en su Evangelio, las buenas nuevas. Centrada en el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo, el Evangelio es la buena nueva de salvación. Además, comunicar la verdad acerca de que el nuevo cristiano está unido a Cristo. Comunicar esta verdad, eso es lo que quería Pablo, comunicar la verdad de que estamos unidos a Cristo. Y si estamos unidos a Cristo, todo lo que estamos unidos a Cristo somos uno. Estamos unidos los unos a los otros. Él nos ha unido. Él de dos pueblos hizo uno. Ya no hay pared, ya no hay nada que nos pueda separar, sino que Él hizo de ambos pueblos uno solo. Ya no hay judíos y gentiles. Todos somos pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. El domingo anterior vimos lo que la Biblia nos enseña acerca de esta unidad que tenemos en Cristo. El cristiano está unido a Cristo. Está en Cristo y Cristo está en Él. Nosotros estamos en Cristo y Él está en nosotros y con nosotros. Algo muy interesante, lo cual debemos meditar y reflexionar todos los días de nuestra vida. Lo que logró Cristo, lo que alcanzó Cristo para nosotros. Él mismo vino a nosotros. Y Él mismo fue el que nos atrajo a Él y nos unió a Él. Él fue el que nos injertó en la vid verdadera, que es Él mismo. Qué maravilla, qué bendición. Y esto lo vimos pues el domingo anterior. Y al conocer esta verdad proclamada en la palabra, nos comunica quiénes somos. Tenemos una nueva identidad. Ya no somos ajenos. Ya no vivimos sin Dios y sin esperanza. Somos cristianos. Esa es la nueva identidad. Y he hecho alguna pregunta, o esta pregunta a varios a través de la vida, desde que conocí al Señor. ¿Qué significa para ti ser cristiano? Porque muchos dicen, yo soy cristiano.
Pero lo dice porque su padre va a la iglesia, o porque su madre va a la iglesia, o porque un día leyó las Escrituras. No, ¿qué significa ser cristiano? Decir que yo soy cristiano significa mucho. Que estoy unido a Él, que pertenezco a Él, tengo una nueva identidad en Cristo. Y tengo un nuevo estatus de parte de Dios. Pertenecemos al pueblo de Dios. Pertenecemos a una familia especial. Hermano, ¿qué significa para ti el saber que formas parte de la familia de Dios, de la familia cristiana? Eso es algo que tú no alcanzaste ni mereciste. Fue algo de Dios. Es un privilegio que no todo el mundo tiene. Es una bendición que no todo el mundo la recibe. Eso es dado por Dios. 3 cosas nos comunica Pablo aquí en Colosenses capítulo 3. 3 cosas en las cuales estaremos reflexionando brevemente, pero que más que reflexionar o escuchar, que estemos meditando en ello todos los días, constantemente en nuestra vida. 3 cosas que Dios nos ha comunicado sobre la vida en Cristo, sobre esa vida que hemos obtenido, que hemos recibido por gracia, por la gracia de Cristo, por ese favor que no merecíamos. Primero, la vida en Cristo debe ser gobernada por la paz de Cristo. La vida en Cristo debe ser gobernada por la paz de Cristo. Si estoy en Cristo, si he creído en Cristo, la paz de Cristo gobierna mi vida, gobierna mi corazón. ¿Y saben o sabemos lo que es dejarse gobernar? ¿Someterse a alguien para qué? ¿Para obedecerle? Versículo 15. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Lo vuelvo a leer. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Cristo, hermanos amados, debe ser la que controle mis emociones, mis actitudes, mi accionar. La paz de Cristo. Esa paz que nos comunica su palabra, que nos ha dado y que no, el mundo no la puede dar. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy, como el mundo la da. Esa paz que en medio de cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier cosa que suceda, me permite actuar de una manera agradable, dando una respuesta de paz. De paz. Los creyentes en Cristo disfrutan de la paz de Dios y como consecuencia de la obra redentora obrada por Cristo en sus corazones. Hermanos amados, todo el que está en Cristo, todo el que ha sido unido a Cristo, disfruta constantemente de la paz de Dios. Y ahorita vamos a hablar o vamos a hacer referencia a la paz, porque hay muchos que dicen, yo tengo paz, yo estoy en paz. No hay nada en mi corazón, yo no he hecho nada, no guardo rencor, pues yo estoy en paz. La paz de Dios está en mí. Y cuando vemos o cuando observamos su vida, encontramos o vemos otras cosas que
menos que la verdadera paz de Dios en su corazón. Amados hermanos, preguntémonos, ¿la paz de Cristo está en mi corazón? ¿La paz de Cristo llena todo mi corazón? Capítulo 1, verso 20. Y por medio de Él, o sea, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Para eso vino Cristo. Fue por medio de Cristo que Dios quiso reconciliarnos, no solamente con Él, sino con todas las cosas. Dios quiso reconciliar no solamente al ser humano, sino todas las cosas en este mundo, quiso reconciliarlas con Él. Pero dice, haciendo, ¿qué? La paz. Haciendo la paz. Y no fue algo sencillo, ¿no? Le costó la sangre a nuestro Señor. Esa paz que necesitábamos nos fue dada como regalo, pero costó un precio grande. Le costó la cruz. El cristiano ya no está enemistado con Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios, porque ya no estamos enemistados con Él. Porque Cristo asumió nuestra culpa en la cruz, dice el apóstol Pablo. Cristo ya pagó el precio. Ya Cristo pagó todo para nuestra paz, para que estemos en paz con Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 1, un texto que he citado en otras ocasiones. Allí nos dice que no solo experimentamos paz con Dios, sino que experimentamos paz en nuestros corazones. Vamos a buscarlo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Y la fe es un don de Dios, un regalo de Dios, algo que Dios ha puesto en nuestra vida para creer y confiar en Él. Por medio de esa fe, tenemos paz para con Dios. Pero no solamente paz con Dios, sino que hay paz en mi corazón. Ya nada me agobia, ya nada me estorba, ya nada me hace sentir preocupado, desesperado en la vida. En cuanto a la salvación. En cuanto a que ya no voy a recibir esa bendición, ya Dios la ha dado, Dios nos la ha regalado. Él ha puesto paz en mi corazón. Ya Él me justificó. No que me va a justificar, ya me justificó. Qué bueno es saber eso, qué bueno es entender eso. Esa es la doctrina de la gracia, hermano. Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Ese es el mensaje de Cristo, ese es el Evangelio. Cristo en nosotros, Cristo con nosotros, Cristo por nosotros, dándonos paz. Dándonos paz. El saber esto, saber que Dios está llevando al cumplimiento todos sus propósitos, el propósito de Él, saber que Dios en Cristo está llevando a cabo su propósito significa comprender que Dios tiene un plan perfecto para cada vida cristiana, para cada uno de sus hijos. Dios tiene un plan maravilloso, amado hermano, para ti y para mí. Nos preocupamos como seres humanos que somos. Y el preocuparnos no es falta de fe. No. Falta de fe es pensar o creer que ya Dios nos abandonó.
que Dios no nos tiene presente y que Dios no puede obrar. Dios tiene un plan perfecto con tu vida, con mi vida, mientras estemos en este mundo. Y es importante que entendamos ese plan, que comprendamos ese plan. Ya Él lo ha dado a conocer en su palabra. Él lo ha mostrado. Este plan tenemos que entender que se está desarrollando y se está llevando a cabo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios lo lleve a su cumplimiento. Simplemente. Porque dentro del plan de Dios está que Cristo venga por su pueblo, por su iglesia. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo dijo: consumado es. Con respecto a la obra redentora, ya Él lo hizo todo, ya no hay que hacer más nada. Ese plan se cumplió en Cristo, pero aún sigue el plan de Dios para la eternidad. Y tenemos que saber eso, hermanos. En medio de las circunstancias, en medio de todas las cosas, saber que Dios está desarrollando su plan para con nuestra vida, para con tu vida y para con la mía. Pero es a través de la obra de Cristo, a través de la obra del Dios Trino, a través de la obra del Padre, a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo tanto, esto implica, amados hermanos, confiar en Dios. Confiar en Dios, en el Dios soberano, en el Dios creador, en el Dios de todo poder, que lo vimos el domingo anterior, en el Dios que sustenta, que cuida, que guarda todas las cosas. A pesar de las dificultades y los desafíos de la vida, necesitamos, amados hermanos, confiar en ese Dios que tenemos, en ese Dios maravilloso. Él está guiando a sus hijos hacia su propósito final. Los está guiando, los está acompañando. Les está mostrando el camino a seguir. Y ese propósito final es la glorificación de su nombre y la realización de su voluntad en la tierra. Se va a cumplir. Y Él lo está guiando todo. Él no está ajeno a las cosas que están sucediendo en el mundo. En las cosas que suceden en nuestra vida, Dios no está ajeno. Él sabe por qué y para qué. Él lo sabe. El saber que estamos en sus manos trae paz al corazón. El saber que no estamos solos, el saber que estamos acompañados por Él. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El saber que Dios está con nosotros y en nosotros, amados hermanos, eso debe traer paz al corazón. Como comunicaba el hermano Rubén: Señor, tú tienes tu plan, tú sabes. Y todo lo que suceda, lo que pueda suceder en mi vida, es para bien. Romanos 8. Es para bien. Eso lo tenemos que entender. Significa tener la profunda convicción de que Él nos cuida, nos guía, nos protege en todo momento. Implica una entrega total a su voluntad y la confianza plena en sus planes. Confianza plena en el plan divino, en el plan de Dios. No cae una hoja de un árbol sin su consentimiento. Él tiene consentimiento de ellos. Él tiene el control. Nuestros cabellos están contados todos. Saber eso, hermano, debe provocar en nuestros corazones paz.
seguridad, confianza en ese Dios que tenemos. No hace mucho, unos domingos atrás, predicamos sobre ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a lo alto, ahí tú estás. Si en lo profundo hago mi estrado, ahí tú estás. Sí. Eso es confianza. Dios cuida de nosotros. Dios está al tanto de nuestra vida en todo momento. Eso pasa en nuestros corazones. Tranquilidad en nuestras vidas. Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Filipenses 4, 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que nos fue dada por Cristo, Él nos va a guardar. Esa paz nos va a guardar incluso nuestros pensamientos. ¡Qué maravilla, hermano! Los cristianos disfrutamos entonces paz con Dios y la paz de Dios. Paz con Dios y la paz de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida. No solo fuimos reconciliados con Dios, sino que venimos a formar parte del pueblo de Dios, la iglesia. Cristo nos hizo un solo pueblo. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo ya derribó todo obstáculo, toda pared, toda cosa que separaba al pueblo de Dios, a los gentiles de los judíos. Los unió, los hizo uno. Amados hermanos, Cristo a través de su sacrificio eliminó la barrera de enemistad que existía, unificándolas en una nueva humanidad. Uno en Cristo, donde todos juntos tenemos acceso al trono de su gracia. Ya el Señor no construyó como hoy se construyen otros caminos para llegar a cierto lugar. No, el mismo camino que es Cristo. El único camino que llega a Dios. El Señor lo abrió para ambos, para todos. En el contexto del primer siglo, esta pared se refiere a las leyes y costumbres judías que separaban a los judíos de los gentiles, creando una barrera espiritual y cultural. Esta división se manifestaba en la estructura del templo, como un atrio para los gentiles y otro para los judíos. Era eso lo que estaba pasando. Los gentiles tenían que estar en un lugar, en el atrio. No podían estar junto con los judíos. Pero Cristo dijo, todos acá, todos aquí, adorándome, glorificándome, sirviéndome, todos juntos. Ya no hay separación. De ambos pueblos hizo uno. La obra de Cristo en la cruz no solo reconcilió a judíos, sino también a los gentiles entre sí. Antes de Cristo existía una hostilidad y separación entre estos grupos, pero Cristo, al abolir la ley ceremonial que los separaba, los unió en un solo cuerpo, una nueva creación espiritual. Ya Cristo, con su sacrificio, ya abolió esa ley ceremonial. Ya no es así ahora. Es de la manera que yo entiendo, que yo creo y que debe ser. Él mismo, amados hermanos, es nuestra paz. Cristo mismo es nuestra paz.
Es la paz que puede llenar nuestro corazón. Es la paz que puede gobernar nuestro corazón, nuestra vida, que puede controlarla. Es la paz de Dios. Es la que puede controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos. La palabra nuestra se refiere a los creyentes judíos y gentiles. Por medio de la sangre de Cristo fuimos hechos cercanos a Dios y a su pueblo. Cristo mismo, quien efectuó una redención completa para los creyentes, es nuestra paz. Es nuestra paz. La paz que llena nuestro corazón, pero la paz que trae armonía. En todo el coro. Esa paz que trae armonía, una verdadera armonía en el coro. La iglesia. Haciéndonos de esta manera uno en Cristo, uno en Él. Debido a la caída por el pecado, hubo una separación. Producto a la desobediencia del hombre que Dios creó a su imagen, hubo una separación. Por medio de la obra redentora de Cristo, esta separación fue eliminada. Y entonces hemos sido llamados a estar unidos en Cristo. Cristo es el vínculo de esta unidad de los unos con nosotros. Cristo es el que nos unió. Cristo es el único que puede unirnos, amados hermanos, los unos con los otros. Hay muchas barreras que separan a los seres humanos entre sí. En esta tarde no voy a mencionar ninguna. Pero piensa, amados hermanos, ¿qué barrera puede estar existiendo en tu vida? ¿Qué barrera se puede estar levantando ante ti? Hay muchas barreras. Ante la ley. Hoy, ¿qué barreras se pueden estar levantando? Según la palabra de Dios, las principales barreras que se separan a los seres humanos entre sí y con Dios es el pecado. Es el pecado, hermano. No es otra cosa. Esa es la principal barrera que nos separa a uno de los otros, que nos separa de Dios, que no nos permite llegar a Dios y tener comunión con Dios. Y que no nos permite tener comunión unos con otros. El pecado. Y dice Pablo, haced morir, versículo 5, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Estas cosas que ya ustedes dejaron, dice Pablo. Pero también deja estas cosas porque eso es una barrera que te impide tener comunión con Dios, que te impide tener comunión con los demás, que te impide tener paz en tu corazón. Y en esta tarde nos vamos a hacer a analizar cada una de estas palabras, pero es bueno que analicemos nosotros mismos cada una de estas palabras, si hay alguna de estas barreras en nuestra vida que nos está afectando, que nos está haciendo daño. El Señor dice, airaos, pero no pequéis, cuidado. Pero sigue diciendo, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. La mentira, el Señor lo dice en su palabra, es también idolatría.
El mentiroso no heredará el reino de los cielos. Anden en la verdad, vivan en la verdad. La mentira es una barrera que ha destruido matrimonio, que ha destruido familias, que ha destruido sociedades, que ha destruido iglesias. La mentira. Continúa diciendo, ahora más bien ustedes, revístanse, dice, revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, es necesario que seamos revestidos del nuevo hombre, que seamos revestidos de Cristo. Dice el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vístanse de estas cosas, ármense de esas cosas. Desechen la ropa vieja. Echen a un lado, entiérrenla o desaparece. Y sus vidas que sean llenas. Dice, de extrañable, de santidad, de amor, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estos son los vestidos de los escogidos de Dios. Ese es el vestido de los escogidos de Dios. Vístense, ¿no? Dice, como escogidos de Dios. Como lo que Dios quiere de ustedes. Como lo que Dios quiere y ha querido formar en ustedes. Versículo 13, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro de la manera que Cristo os perdonó, así mismo hacedlo vosotros. El perdón es una palabra que se ha desaparecido hasta en el lenguaje del ser humano. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, dice, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Anteriormente nos dice, vístanse de estas cosas, ármense de estas cosas, entállanse estas cosas en vuestro cuerpo, en vuestra vida. Pero por encima de todo eso, pónganse el vestido del amor. Ese es el vínculo perfecto que trae verdadera paz en nuestros corazones, verdadera paz con Dios y la verdadera paz los unos para con nosotros. El amor cubrirá multitudes de pecados. Es el amor. Fue lo que Cristo mostró al venir a este mundo y a morir en la cruz. Vístanse de Dios. Vístanse de Dios. Porque Dios es amor. Déjense gobernar por Dios. Como dice el versículo 15, la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En Romanos capítulo 14, verso 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amados hermanos, hay un llamado de parte de Dios. Un llamado de parte de Él. Despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todas estas cosas que son las que impiden estar en comunión con Dios. Son las que impiden estar en comunión con los demás. Son las que impiden tener paz en nuestro corazón. Entonces, ármanse, vístanse de estas cosas, amados hermanos.
Versículo 5 al 7, hagan morir. Versículo 8, abandonen. Versículo 9, no mintáis. Versículo 10, déjense gobernar por Dios. Vístanse, obedezcan a Dios y vístanse de las cosas que Dios les da para que vivan tranquilos, confiados en esta vida, en este mundo, esperando el glorioso momento que Cristo va a aparecer. La verdadera paz es aquella que contribuye a la mutua edificación. Busca la paz y ¿qué? Y sígala. La paz, hermanos, es la que contribuye a la verdadera edificación del pueblo de Dios. Es la que contribuye a la verdadera edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La verdadera paz es la que contribuye a que mi vida ande tranquila. Hay alguien que quiere robarnos la paz. La paz que Cristo nos ha dado. Hay alguien muy interesado en robarla. Y él no se va a estar quieto. Pero hermanos, si obedecemos o tenemos por gobernante de nuestra vida a Dios, si obedecemos a Dios, ese enemigo, ese malvado, no va a poder quitarnos la paz. Hemos sido llamados a algo. Hemos sido llamados a la unidad en primer lugar. Nosotros hemos sido llamados, todos los hijos de Dios, hemos sido llamados a la unidad y a contribuir para la unidad del pueblo de Dios. ¿Qué estamos aportando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos dando? Pero antes de eso, preguntarnos, ¿estamos contribuyendo de alguna manera? Pero hay otra cosa aquí. Dice, y a la gratitud para con Dios. Debemos contribuir a la unidad, pero también ser agradecidos. ¿Cómo nosotros estamos siendo agradecidos a Dios por lo que Él hizo por nosotros, por lo que está haciendo por nosotros? ¿Qué estás haciendo para agradecer a aquel que te hizo un favor? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo le agradeces a aquellos que constantemente se preocupan por ti, que te ayudan, que te dan un consejo, que te dice estoy orando por ti? ¿Cómo le agradeces? No se nos olvida agradecer. Así debe ser con Dios. No podemos olvidarnos de la palabra gracias, Señor. Pero vivir agradecido va más allá de palabras. Es de hecho, es de acción. Es actuar en obediencia a lo que Él quiere y pide de nosotros. ¿Y qué pide Dios de ti? Cuando vamos al Antiguo Testamento, el Señor le dice, ¿qué pide Israel, Dios de ti? ¿Y qué pide Dios de ti, de mí? Versículo 13, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De esa manera, con sacrificio, con entrega, con verdad. Perdona, simplemente perdona, pero perdona de corazón. Nos cuesta sacrificar, someter nuestro yo. Si apreciamos lo que Cristo hizo por nosotros, si apreciamos la gracia de Dios, amados hermanos, cuánto amor, de tal manera amó Dios al mundo que dio, que entregó a su Hijo.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos creído en Cristo. Hemos recibido el amor de Dios en nuestra vida. Si apreciamos lo que Cristo hizo por nosotros, por su gracia, eso va a determinar la manera en la que reaccionamos, es la manera en la que nos vamos a relacionar uno con otro. Si entendemos o hemos entendido que la gracia de Dios ha obrado en nuestra vida y que por su gracia somos salvos, hemos sido salvos, eso provoca algo en nosotros. Eso nos mueve a algo. Hay una reacción, hay una respuesta a ello. Y es amarnos. Es estar en comunión. Es buscar la paz. El cristiano que está agradecido de Dios va a luchar constantemente, día tras día. ¿Por qué? ¿Por qué va a luchar? El texto lo dice. No hay que buscarlo en otro lugar. No hay que ir a Google o a un diccionario para buscar la respuesta a cómo un cristiano puede ser agradecido. ¿Cómo podemos agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros? Es actuar en obediencia a Dios. Es actuar en obediencia a Dios. Y no solo eso, sino que va a luchar contra el enemigo que es Satanás y sus maquinaciones. Constantemente va a luchar por obedecer a Dios, por someterse a Dios, vivir conforme a lo que Dios se pide de él, pero también haciendo guerra contra el enemigo Satanás y sus maquinaciones. Un día estudié las 7 maquinaciones del diablo. Lo vamos a compartir en otro momento. ¿Y sabe cuál es una de las maquinaciones del diablo? La envidia. La envidia. Amados hermanos, la gratitud promueve a la paz y a la unidad. Si estamos agradecidos por Dios, vamos a buscar la unidad. Si estamos agradecidos con Dios, vamos a buscar la paz. Pero la paz con Dios, la paz con uno y también la paz con aquellos que Dios ha puesto en la iglesia, en mi vida. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que pide Dios. Debemos ser saturados por la palabra de Dios. Y este es un tema que estaremos hablando en el próximo mes. Todo el mes de agosto vamos a estar hablando de la Biblia. La importancia que tiene la palabra de Dios para nuestra vida y todo lo que Dios nos comunica, o muchas de las cosas que Dios nos comunica con respecto a la palabra. Pero en esta hora vamos a hacer un anticipo, vamos a anticipar algo con respecto a la palabra de Dios. Y dice el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos y cánticos espirituales. Que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Dios nos pide, Dios nos manda a obedecerle. Y Dios nos manda y nos pide que seamos saturados de su palabra. Que nos llenemos de su palabra. Que nos alimentemos de su palabra.
¿Cuántas veces leemos la Biblia? En la semana. Es importante. Y dice, la palabra de Cristo more. Y ese morar, ¿qué significa? Esté habitando en nuestro corazón. Conviva con nosotros en todo momento. Habite allí, habite allí. Dice, enseñando y exhortando. Amados hermanos, la palabra de Dios debe morar en nuestra vida para la edificación de nuestra vida, para crecer en la unidad, en la comunión con nuestro Dios, en la comunión con nosotros y también en ayudarnos unos a otros, exhortándonos, enseñándonos unos a otros. Les adelanto algo. Hay una familia en Xochimilco que está deseando, anhelando, necesitando de nosotros. Y más que de nosotros, de que se le enseñe la palabra. La pura palabra de Dios. Y el propósito de llenarnos, o de alimentarnos, o de hacer que la palabra de Dios more en nosotros, no solamente para nuestro bien espiritual, para nuestra firmeza espiritual, sino también para el bien de los demás. Para instruir, guiar, exhortar a aquellos que lo necesitan. En la medida que nosotros seamos llenados de la palabra de Dios, fortalecidos con la palabra de Dios, es la manera en que nosotros vamos a actuar, en la que vamos a convivir, en la que vamos a desarrollarnos y en la que vamos a crecer. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo debe morar ricamente en nosotros. Ricamente en nosotros. La palabra de Dios debe morar abundantemente en nosotros. De tantas palabras que nosotros decimos a diario, debe estar llena. Esas palabras deben estar llenas de la palabra de Dios. Amados hermanos, Dios nos ha llamado, nos está haciendo un llamado a través de esta porción de la palabra. Cuando vamos a Josué capítulo 1, verso 8, ¿qué le dice el Señor a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a lo que él está escrito. Cuando vamos al Salmo 1, ¿qué dice con respecto a la palabra? ¿Qué dice? Y en su ley debes meditar de día y de noche. Cuando hagas esto, vas a habitar junto a aguas. Cuando haces esto, tu vida va a tener fruto para la gloria de Dios. Cuando haces esto, no te vas a debilitar. Tu hoja no va a caer. Amados hermanos, reflexionemos, meditemos en el mensaje que Dios ha tenido hoy para nosotros en este día. ¿Cuánta gratitud hay en nuestro corazón para con Dios? ¿De qué manera respondemos? ¿Cómo agradecemos a Dios por todo lo que le ha hecho por nosotros? Que Dios
los bendiga. Oremos. Padre, gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias porque en Cristo somos nueva criatura. Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos paz en nuestro corazón. Gracias, Dios, porque somos uno en Cristo. Ayúdanos a vivir en unidad, en comunión. Ayúdanos a vivir como tú quieres, Señor. Danos la fuerza, el valor para despojarnos de todo aquello, Señor, que nos asedia. De toda barrera que impide, Señor, el tener comunión contigo, el tener comunión con los demás. Ayúdanos a vestirnos del nuevo hombre, ser creado por Dios en Cristo. Andando, Señor, en amor. Andando de la manera que tú nos has enseñado, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a asirnos de tu palabra, a alimentarnos de tu palabra, el ser fortalecido con el poder de tu Espíritu y tu palabra, Señor. Porque cuando estamos alimentados de tu palabra, cuando estamos llenos de tu palabra, saturados de tu palabra, entonces nuestras palabras o las palabras que salen de nuestras bocas, Señor, serían palabras afables, llenas de bendición. Cuando estamos llenos de tu palabra, entonces nuestra vida va a actuar de una manera diferente a la que actúa el mundo. Buscando la paz, buscando la unidad, contribuyendo a la edificación, a la verdadera edificación de tu pueblo, de tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.